Bienvenidos a nuestra serie Memoria del Congreso. En esta oportunidad conoceremos el origen y contenido de la Constitución edificada tras 7 años de lucha revolucionaria. En 1916, el grupo vencedor debía definir su proyecto de país. Con ese propósito, en diciembre de aquel año, en la ciudad de Querétaro, iniciaron los trabajos del Congreso Constituyente. Retrocedamos pues en el tiempo al México que vio nacer la Carta Magna de 1917. ...1913... inicia la decena trágica. El presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son arrestados y luego asesinados. Victoriano Huerta informa vía telegrama a los gobernadores que, autorizado por el Senado, asume la presidencia. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, lanza el Plan de Guadalupe, en el cual desconoce el gobierno de Huerta y asume el nombramiento de primer jefe del ejército constitucionalista. Huerta disuelve el Congreso. Es asesinado el senador Belisario Domínguez. 1914. Huerta es vencido por los constitucionalistas. Carranza entra victorioso a la Ciudad de México. En la Convención de Aguascalientes, villistas y zapatistas desconocen el gobierno de Carranza. 1915-1916. Convencionistas y constitucionalistas se enfrentan. Villa se enfrenta a Calles en Agua Prieta, Sonora. El villismo es derrotado. Carranza convoca un Congreso Constituyente para reunirse en Querétaro. 1917, 5 de febrero, se promulga la Constitución Federal de 1917. Los hombres que dieron forma a la Constitución Política de 1917 revelan lo diverso de la sociedad mexicana de ese entonces. La convocatoria para elegir al constituyente fue lanzada a mediados de septiembre de 1916 con la intención de elegir a los diputados. Los diputados electos representaron prácticamente a todos los sectores sociales. La mayoría, 62 legisladores, eran abogados. Le seguían los 22 militares, 19 agricultores, 18 profesores, 16 ingenieros, 16 médicos, 14 periodistas, 7 contadores, 5 líderes sindicales, 4 mineros, 3 ferrocarrileros, un actor y 31 comerciantes, artesanos o empleados. La mayoría, 122 de ellos, tenían entre 25 y 49 años de edad, y solo 23 tenían experiencia legislativa. La mayoría de los diputados constituyentes representaban al grupo dominante, los carrancistas. En efecto, sus leales dominaron al grupo constituyente, tanto en los cargos directivos como en las propuestas de leyes. Manuel Amaya y Luis Manuel Rojas, leales a Carranza, estuvieron al frente de las sesiones del Congreso, tanto las preparatorias como las ordinarias. Asimismo, otros cercanos a Carranza ocuparon puestos clave en el constituyente. Su propio yerno, Cándido Aguilar, integró la mesa directiva del constituyente, en tanto que Francisco J. Mújica, Hilario Medina y Heriberto Jara participaron en las comisiones encargadas de elaborar los artículos del nuevo texto constitucional. Hay que tomar en cuenta que el grupo era heterogéneo, pues lo mismo había diputados considerados liberales que radicales, y que entre todos contribuyeron a plasmar en la Carta Magna las principales demandas sociales, políticas y económicas del momento. Así, un grupo pugnó por la reforma agraria como su principal demanda, en tanto que otros, como Francisco Mújica, Luis G. Monzón y José Álvarez y Álvarez, impulsaron la laicidad y el dominio del Estado. El diputado Gersaín Ugarte, secretario particular de Venustiano Carranza,
propuso y consolidó una visión cuidadosa de las relaciones entre estados y municipios. Otro de sus simpatizantes, como Alfonso Cravioto, se encargaron de defender al proletariado, lo que dio lugar al artículo 123. Bajo la asesoría de Andrés Molina Enríquez, Pastor Rué, secretario de Fomento de Carranza, preparó una propuesta alterna a la del propio presidente en temas agrarios, del petróleo, sobre el papel del Estado en la economía y la naturaleza de la propiedad, que se aprobó por unanimidad en el artículo 27. Para hablar de la Constitución de 1917, le damos la bienvenida a la doctora Josefina MacGregor. Ella es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, gracias. Gracias a usted. Le damos también la bienvenida al doctor Mariano Albor, abogado. Gracias, Muchísimas gracias por su presencia. Doctora, ¿nos podría platicar, por favor, darnos elementos, el contexto histórico en el que nace la Constitución de 1917 que hoy nos rige? Bien, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que señalar es que hay una paradoja en el surgimiento de la Constitución del 17. El grupo constitucionalista que defendía la Constitución y aplicación de la Constitución del 57 es el que cambia y reforma esta Constitución para dar paso a esto que conocemos como Constitución del 17 y que en realidad es una reforma nada más de la Constitución anterior. Tenemos que recordar que en 16, cuando se convoca al constituyente, han pasado 6 años de revolución, recordemos que fue en 1910, y que se han presentado diferentes proyectos revolucionarios. Yo quiero insistir mucho en eso, porque la idea y el nombre que le hemos dado a la Revolución Mexicana hace pensar en una revolución de un solo sentido, cuando no es así. Hay diferentes proyectos y tenemos que destacarlos. Entonces ya para 16 ha habido enfrentamientos entre los líderes que encabezaban estos diferentes proyectos y se avecina el triunfo del grupo constitucionalista. Y es entonces cuando se piensa que hay que modificar la Constitución. ¿Por qué hay que modificarla? Bueno, pues porque el marco que le daba la Constitución del 57 al país no era suficiente para solucionar los problemas del momento. Definitivamente esa es la explicación que yo daría. Al margen de todas las discusiones que se dieron durante el porfiriato en torno a la Constitución y que seguramente el licenciado Albor podría decirnos más sobre este asunto, sabemos eso, que hay críticas a la Constitución porque es doctrinaria, porque es más una utopía alcanzar que una realidad. El asunto es que en el momento que empieza la revolución se dan cuenta que se necesita un Estado interventor. Y entonces este Estado interventor no es posible en el marco de la Constitución del 57 y lo que se necesita es reformarla. La experiencia maderista demuestra precisamente eso, que se reconocen los problemas, pero que no hay unas leyes adecuadas para resolverlos. Y que tampoco es fácil hacerlas, porque a la hora de discutir los grupos se dividen, se enfrentan, se confrontan. Ya hemos tenido experiencias de cámaras pluripartidistas, la maderista es una de ellas, y entonces ahí se va adquiriendo esta experiencia. Entonces la convocatoria se emite en septiembre de 16, en octubre se realizarían las elecciones, un periodo cortísimo de campaña, que iniciaría el Congreso de sesiones en noviembre, el 20 de noviembre, y tenía 2 meses, solo, exclusivamente, 2 meses para hacer todo el trabajo. Diciembre y enero, para que el 5 de febrero estuviera lista. Vamos a continuar con eso, doctora. Me gustaría el punto de vista jurídico. En función de los juristas mexicanos, creo que podía citarse lo que hacen 10 años después de la Constitución. Ya más asentado el temperamento de los hombres de leyes, con más claridad sobre las relaciones sociales, se les encomienda la redacción del Código Civil y les dan 20 meses para redactar este documento y se les hace un tiempo apremiante. Esto quizá señalaría la importancia de los trabajos en el brevísimo tiempo de Querétaro, que enfatiza primero la experiencia de la realidad que tiene cada constituyente, la toma que tiene de su situación histórica, porque en esto son muy claros, y si bien a veces las nociones no son muy decantadas,
sí están haciendo señalamientos muy claros para el futuro. En algún momento dado se cita a León Duguy como un teórico de la solidaridad. Los juristas de 28, cuando presentan el documento, identifican como el constituyente adversarios y enemigos, contrapartes incluso. Entonces dicen, hemos de superar el laissez-faire, laissez-passer del siglo XIX para crear un derecho que extienda su protección del ignorante al ilustrado, del rico al pobre, del hombre a la mujer, del patrón al trabajador, del industrial al asalariado. De esta manera abandonaremos la idea del hombre individual egoísta para dar lugar a un hombre más elevado, al hombre social. Continuamos hablando sobre la Constitución del 17, hacemos una pausa y regresamos. La Constitución de 1917 fue la primera en contener las llamadas garantías sociales, que, como su nombre lo indica, estaban fundadas en los motivos que originaron la lucha armada. El fin de los latifundios, de las tiendas de raya, las garantías agrarias y obreras. Son 3 los artículos constitucionales que consagran estos valores: el 3, 27 y 123. El tercero establece que la enseñanza es libre y laica, aquella que se imparta en establecimientos oficiales, igual que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en establecimientos particulares. También que ninguna corporación religiosa o ministro de culto podrá establecer o dirigir escuelas primarias, y que aquellas que sean particulares deberán ser objeto de vigilancia oficial. De igual manera, se establece la enseñanza primaria gratuita en establecimientos oficiales. El 27, uno de los más extensos de la Constitución, se refiere a la propiedad de la tierra. Señala que todas las tierras y aguas del territorio nacional corresponden